Bueno, nos vamos conectando de nuevo. Vamos a seguir en la reflexión. Bien. Luego de estar identificando todas esas mediaciones que hay entre nosotros y los alimentos, como son los saberes, los estereotipos, los mitos, las creencias, esas mediaciones tienen que ver mucho en los factores, ¿sí? Los factores determinantes de la alimentación. ¿Pero qué son los factores? ¿Sí? Los factores son los medios que establecen, corrigen las formas de alimentación de una persona, región, ciudad, etc. Los cuales pueden serlo de carácter social, pueden serlo de carácter cultural, pueden serlo de carácter político, pueden serlo de carácter económico, pero también pueden serlo de carácter mediático, ¿verdad? O sea, referido a los medios de comunicación. Y también son de carácter tecnológico. Entonces, vamos a encontrar en la realidad histórico-social factores determinantes de la alimentación y que los vamos a encontrar definidos o clasificados en todas estas dimensiones que hemos estado hablando, en los sociales, culturales, políticos, económicos y de los medios de comunicación, que es lo mediático y los tecnológicos. Entonces, estamos ante factores determinantes de largo alcance, de gran magnitud, en la vida de todos los seres humanos, en la vida de los miembros de una sociedad. Entonces, vamos a empezar pues hablando de los sociales, de esos factores sociales. El factor social influye en la alimentación principalmente en la forma en la que la persona interactúa con otras, en lo físico, ¿sí? Lo social es como la clase social a la que pertenece, ¿sí? Los estilos de vida de la sociedad provenientes de unos determinados valores que a su vez se plasman en normas y conductas. Miren cómo esto de los factores sociales son muy importantes porque tienen que ver mucho con ese pensar, sentir y actuar de pertenencia a un grupo social, a un grupo humano. Llámese familia, llámese clase social, ¿sí? Entonces, la clase social determina mucho, ¿sí? Determina mucho. Las pautas, determina mucho las creencias, determina mucho en la alimentación, ¿sí? Esto es muy importante. Y de ahí se configuran también estilos de vida. Ojo. Y yo me pongo a pensar en el testimonio de Iris, cuando dijo que en su estancia allá en Ecuador, ella comió bastante verdura, comió bastante fruta. ¿Sí? Entonces, eso ¿qué es lo que connota? ¿Sí? A grandes luces. Él es un estilo de vida de una sociedad. Ojo con esto. Entonces, es muy importante eso. Porque en El Salvador, por ejemplo, de acuerdo a la clase social, también así es la alimentación. Ojo con esto.
Resulta que las clases populares en El Salvador, yo cuando he ido, por ejemplo, al mercado central, ¿va? Porque yo voy a comprar ahí todos los alimentos crudos que comemos aquí en casa, verduras, cereales, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en los puestos de comida? Vamos a encontrar las pupusas, ¿sí? Las pupusas. Entonces, son 3 pupusas, un café, $1. Y unas pupusas fritas. Y vamos a encontrar un sinnúmero también de alimentos fritos. Pollo, carne, etcétera. Entonces, vamos a ver que las clases populares también, ¿sí?, les corresponde una forma de cómo comer sus alimentos. En las clases populares vamos a encontrar bastante frituras. Y por eso es que vamos a ver pues, bastante obesidad, vamos a encontrar bastante sobrepeso. Usted va, por ejemplo, a las maquilas que están allá en San Marcos, en el departamento de San Salvador, a las horas del almuerzo, por ejemplo, o en el desayuno. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen esas trabajadoras y trabajadores de las maquilas? Yo no sé si tienen ustedes testimonio de eso. Tal vez ustedes en sus prácticas van a tener que ir a observar todo ese estilo de vida que configuran estilos de cómo alimentarse. Entonces vamos a ver que las frituras, las clases populares, las clases mayoritarias, vamos a encontrar que en su dieta hay mucha fritura. Hay mucha fritura. Ya las clases altas, las clases exclusivas, comen más sofisticados, ¿sí? Comen alimentos procesados, supuestamente saludables también, comen fresco, ¿sí?, ensaladas frescas, bebidas naturales, etcétera, etcétera. Porque las clases populares, la soda, ¿sí?, el refresco en polvo, etcétera, etcétera. Entonces, vean, la clase social incide grandemente. La clase social es un factor social en la alimentación. Pero sigue aquí la idea, los ambientales como el cuidado y respeto o no de la naturaleza, del medio ambiente, tanto próximo como lejano, referente a la limpieza, polución, contaminación, los incendios, la tala de los bosques. ¿Sí? Los alimenticios, manifestados en las costumbres y hábitos de alimentación, tanto personal, familiar como social. La cultura gastronómica, la moda de adelgazamiento, la anorexia, el hambre, la pobreza, los medios de comunicación social y la publicidad vienen a ser también factores sociales que inciden en la alimentación. ¿Sí? Perdón. Increíble, increíble. Pero también está la moda del adelgazamiento. Hay engaño. Yo no sé si ustedes como nutricionistas ya están estudiando eso, de que el mercado de alimentos también aliena a la gente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la alienación, verdad? ¿Sí? Aliena a la gente en torno a esa moda del adelgazamiento. ¿Sí? Hay mucha propaganda de alimentos que dicen que contribuyen al adelgazamiento. Y como en el modo de producción capitalista, ¿sí?, se le toma mucha importancia al fitness, al in shape, ¿sí?, to be in shape,
Entonces, hagamos también alimentos, ¿sí? En cuya propaganda se establezca que también contribuyen al adelgazamiento. Si no, vean también la famosa azúcar sustituta, también, que es más publicidad, es más publicidad, es más de los medios de comunicación. El hambre incide en la forma de comer, en la forma de alimentarse. Ya les dije, en El Salvador, las clases populares, las que trabajan en el sistema informal de la economía, en el sector informal, solo una vez comen, en la noche, cuando llegan de trabajar. Entonces, es una situación bastante complicada porque están, no solo al grupo donde uno pertenece socialmente, puede ser la clase social, la familia, sino que también otros, ¿sí? El medio ambiente, la relación que usted tiene con la naturaleza también, ¿sí? Etcétera. Pero también la anorexia, la famosa anorexia, que muchas veces es provocada, ¿verdad? No sé, ustedes saben mejor que yo sobre ese problema de que se provocan hay hábitos en los cuales no, cuando se come e inmediatamente se vomita. Esa dinámica, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? Bulimia. Perdón, La bulimia. bulimia, correcto. Entonces, pero eso tiene esa dinámica de esa bulimia tiene factores sociales que inciden en eso. Tengo entendido que, por ejemplo, hay en la publicidad, en los medios de comunicación, hay verdaderos relatos periodísticos en donde se recomienda. Y entonces, perdón, en los países desarrollados, la gente baja de peso, ¿sí? Baja tanto de peso que llega a la desnutrición, ¿verdad? Y para volver a recuperarse, es un verdadero drama. Es un verdadero drama. Las consecuencias de la bulimia son irreversibles, tengo entendido. Tengo entendido que son irreversibles. Cuando alguien la ha practicado y llega al extremo, y ya para recuperar los tejidos, recuperar la masa corporal, le es imposible. A tal grado que muchos hasta mueren. Entonces, es un verdadero drama humano. Pero aquí está también el factor cultural. Los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren. Tienen mucho que ver con la cultura. Ojo, ustedes la variable cultura no la pueden pasar desapercibida, ¿no? En cuanto a la alimentación. Y la cultura tiene mucho que ver con el cómo. En primer lugar, a nivel genérico, la cultura es lo que hacemos. En este caso sería lo que comemos. Sí. Ahí comienza la cultura. Pero también el cómo lo comemos. Y ahí empezamos también a una extensión de la cultura, pero ya diferenciándonos. Cuando yo digo, bueno, ¿qué come? Pupusa. ¿Qué come? Ese es el qué comer. Pero ¿cómo las come? Fritas. Bueno, yo en realidad,
Bueno, yo una vez a la, a la semana, una vez al mes, pruebo pupusas. Y un detalle que yo desde hace como de 30 años para acá, ya las pupusas son fritas. Yo las veo juntos. Son cocinadas, son hechas con aceite. Son bien aceitosas. Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia también al consumir pupusas. Entonces, ahí está el cómo. Distinto es como las hacía, por ejemplo, hace muchos años, póngale 50 años, 40 años, las hacían en casa y eran pupusas hechas en comal con leña y eran bien secas, nada de aceite. Entonces ahí hay una incidencia cultural en el cómo, en el lo que y en el cómo. Eso hay que destacarlo. Esto casi nadie habla del factor político en la alimentación. Yo he escuchado análisis, he visto análisis y casi nadie se refiere a esto. Pero increíble, los hay. Hay factores políticos que inciden en esto. La política se refiere a los procesos sociales que determinan la asignación de beneficios y cargas a través de grupos e intereses sociales. Entonces, vamos a ver pues que hay incidencia política sobre los grupos sociales, pero que son, o que se refieren, ¿sí? Se refieren a beneficios y cargas. Estos beneficios y cargas pueden ser, por ejemplo, las políticas alimenticias que pueden haber en determinadas sociedades y que en verdad se definen, se ponen en práctica. Cargas, por ejemplo, con los impuestos, también en los impuestos. Tengo entendido que en los países desarrollados ya, por ejemplo, se les está poniendo cargas tributarias altas al consumo de los alimentos tóxicos que no son saludables. Por ejemplo, las gaseosas, la comida chatarra. Entonces hay factores políticos ya ahí que inciden. Las razones políticas efectivas son creadas analizando cómo las diferentes políticas pueden distribuir o ser percibidas como que distribuyen apreciados beneficios y cargas entre grupos e intereses influyentes. Esta es la otra cara de la moneda, que a muchos productos alimenticios se les quitan cargas tributarias y benefician a grupos económicamente poderosos y minoritarios. Por ejemplo, los que distribuyen o los que venden la comida chatarra también. En algunos países como el nuestro, yo creo que el nuestro entra en esa línea de los países que descargan de impuestos la venta de estos productos. Estos grupos e intereses pueden existir en el ámbito nacional e internacional, dentro de organizaciones y dentro de comunidades. Las estrategias políticas efectivas se crean analizando los procesos y los contextos sociales actuales que moldean la formación, implementación y evaluación de políticas específicas. Esto también tiene que ver con la preocupación del Estado a través del gobierno para que su población consuma menos alimentos tóxicos, alimentos que no son saludables. Pero en El Salvador no vemos eso. Y más ahora, en el momento que estamos viviendo. No hay políticas claras que vayan en cuanto a implementar medidas que eviten el consumo desmedido. Por ejemplo,
de la comida chatarra, del consumo de las bebidas también carbonatadas, como las gaseosas. Tengo entendido que hay países desarrollados, más que todo en Europa y en algunas partes de los Estados Unidos, en que ya no le venden a uno el gran vasote de Coca-Cola o de cualquier otra bebida, ¿sí? Gaseosa. Entonces, estos son los factores políticos, para bien o para mal. Ojo con eso. Pueden ser para bien o para mal. Bien. Entonces, aquí encontramos, pues, factores vinculados a lo que es lo mediático, ¿sí? A la publicidad, ¿sí? Y aquí hay un lema, hay un lema peligroso, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la alimentación saludable. Esta es una amenaza. Mejor importar que preparar la comida. Y está el logotipo de una cadena de restaurantes internacional, la Pizza Hut. Factor que influye mediante la distribución de recursos en las regiones del mundo. Hay países donde tienen límites. Y es posible lo que Iris encontró en Ecuador, ¿sabes? Han de tener sus límites para que ellos puedan invadir en las mentes, en los pensares y en los sentires de la gente, en los actuares de la gente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver pues que también la publicidad puede contribuir a que nos vayamos al abismo, ¿sí? Porque esto, mejor importar que preparar la comida. ¿Qué sería lo mejor? Y al revés, hacer nosotros nuestra propia comida, no importarla, sino que cultivarla aquí, ¿sí? Que eso tiene que ver ya con la soberanía alimentaria, que más adelante vamos a ver. Bueno, los factores más comunes, quizás los económicos. Factor principal que influye en la alimentación de una persona. Sin dinero el mundo no se mueve. Y con dinero baila el chango. Ojo, con dinero, pues sí. Puede obtener lo que quiere, hasta en la alimentación. Puede obtener la saludable, pero también tóxica. Ojo, los económicos reflejados en la capacidad adquisitiva de bienes materiales e inmuebles que satisfagan las necesidades tanto primarias de la persona, ¿sí? Alimentación, vestido, vivienda, educación, como otros aspectos, la salud también, ¿verdad? Como pero también como las necesidades secundarias, las vinculadas con la fantasía también. Entonces, eso está íntimamente o directamente proporcional a la capacidad adquisitiva. ¿Sí? A cuanta más capacidad adquisitiva se tiene, mayor capacidad de accesar a bienes materiales y satisfacer necesidades también, más allá de lo necesario, como la alimentación. Esto es muy importante. Aquí está lo mediático, los medios de comunicación o los medios, el factor que influye en la alimentación por medio de la promoción de productos para su venta. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la alienación también? Los medios de comunicación se encargan de influenciarnos con ideas ¿qué? Con ideas absurdas, dañinas,
a nuestras necesidades básicas, obviamente, y nos hacen creer de que tú adquieres incluso hasta estatus social adquiriendo ciertos productos. Y muchas veces esos productos están vinculados con eso de el guardar la línea, el peso, bajos en calorías, etcétera, etcétera. Entonces la gente se incorpora en una forma irreflexiva al consumo. Pero algo más importante también, o no menos importante, en este interviene la televisión y el internet. Ojo con esto. Tenemos aquí de nuevo más láminas, más figuras. Y aquí está, por ejemplo, esta conversación. Cuando en la televisión sale pues la propaganda de una comida chatarra, ¿va? Como el Burger King, ¿sí? Y el interés, ¿sí? El interés de darse cuenta, ¿sí? De darse cuenta de cómo en el Burger King, el efecto que los publicistas llaman el efecto Mickey Mouse. Ustedes ven que en la propaganda, ya sea en internet o en la televisión, las hamburguesas se ven grandes, ¿va? Se ven suculentas, ¿sí? El color, ¿sí? De la carne se ve fresca, suave. Las papas fritas, el color más que todo, es bien brillante, bien atractivo, bien vivo. Ese es el efecto Mickey Mouse, le llaman los publicistas. Ojo con eso. Y entonces viene el consumidor, el niño aquí, que es un niño, ¿qué? Obeso, ¿sí? Es una marca, su marca antropológica, obeso, ¿sí? En una antropología física, ojo, ¿sí? De antropología física. Y con la expresión, ¿sí? Y satisfaciendo necesidades inmediatas. Y así va a ser también la toxicidad o el daño inmediato, ¿sí? De esa hamburguesa doble. Y de Rivete utiliza una expresión que no es de su idioma. Entonces, ahí estamos ante un hecho alienable o alienante o alienado. También están los factores tecnológicos. La tecnología interviene en la alimentación con la modificación y creación de comidas rápidas o instantáneas, las famosas Maruchan, el caldo de pollo, la Maruchan de que más de alguna vez hemos consumido. Parece curioso, una vez me dijeron, mire, usted ahorita está tomando una sopa aragana, que se refería a una Maruchan. ¿Por qué le dicen aragana? Pues sí, lo que usted ocupa para hacerla, el tiempo que ocupa, ¿sí? ¿Cómo la convierte en sopa? Entonces es una sopa aragana. Pero gracias a la tecnología, resulta que las comidas deshidratadas es producto de la tecnología y una de ellas es la zona sopa, ¿verdad? Y que la tecnología en alimentos y hoy hay una verdadera ingeniería en alimentos. Resulta que hoy está en algunas universidades del país perdón, ofrecen la ingeniería en alimentos y está absorbiendo bastantes personas que estudian esa ingeniería y también la tecnología en alimentos.
porque está muy enraizada esa forma de deshidratar, de convertir alimentos en comida rápida e instantánea. Esto está provocando problemas alimenticios, ¿sí?, en la población. Ojo con eso, que ya hemos hablado de ello. Desde hace tiempo resultaba evidente que había que encontrar una alternativa. El problema, ¿qué tipo de alternativa? Menús que fueran fáciles y rápidos de preparar, pero con menos grasas, sodio y aditivos. Ahora, biotecnólogos argentinos afirman que lo lograron. Desarrollaron un método para liofilizar alimentos, o sea, quitarles el agua, o sea, deshidratarlos, que permite prepararlos en un abrir y cerrar de ojos. No necesita cocción y conserva todos sus nutrientes. Es el caso de las maruchadas o de las sopas instantáneas. Bueno, dicen que también la tecnología espacial ha inventado esos alimentos, ¿verdad?, que son los alimentos que se llevan los astronautas cuando van a los viajes al espacio. Según diversas estimaciones, en América Latina se vende comida al paso por 1.200 millones de dólares anuales. Eso es muchísimo dinero. Sí. Ellos le llaman comida al paso, a la comida chatarra también. Chorizos a la parrilla, tortas, comidas regionales, hamburguesas. ¿Sí? Bien. Hemos visto los factores socioculturales que inciden en la alimentación. Es posible que ustedes ya los conocían, porque en otras materias que ustedes cursan en la carrera también tienen que ver todo esto. Tengo entendido. Bueno, hoy me di cuenta de esa nómina de asignaturas que ustedes llevan, y me imagino que ahí tienen también mucho que ver con esto que acabamos de ver. Bueno, pero aquí viene la realidad. Hay comida como nunca antes la ha habido, pero también hay hambre. Hay gente. Hay disponibilidad de alimentos, pero no se distribuyen equitativamente. ¿Sí? Licenciado, y también podemos ver el aumento de cáncer Correcto. y enfermedades así que hace que unos 30 años, quizás 40, no se veía en la magnitud que hay en estos momentos. Correcto, es cierto. Gracias, Isa, por tu idea, porque se nos había pasado por alto eso de que los cánceres también están siendo estragos en la población. En la población, más que todo, que está consumiendo o que tienen una dieta, no tienen una dieta saludable, sino que una dieta pues basada pues en grasa, sodio, azúcares, ¿sí?, y que están ya sufriendo enfermedades como el cáncer. ¿Sí? Bueno, y hemos hablado de otras, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, no digamos. Bueno, a mí me puso en qué pensar, ¿no? La médica con la que yo paso en el Seguro Social, mire, fíjense que se ha descubierto que la mayoría de la población en El Salvador, la mayoría, está en una fase prediabética. Y yo estoy en esa situación, fíjese que sí. Tenga cuidado. Por eso es que usted debe tomar medidas en sus hábitos y estilos de vida, porque todos prácticamente andamos en una situación prediabética. Entonces es necesario también poner las barbas en remojo. Pero también yo quiero destacar este planteamiento. Es necesario combatir el hambre antes de lograr una alimentación saludable o
son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso, el reto actual. Voy a repetirlo. Lo voy a volver a leer. Es necesario combatir el hambre antes de lograr una alimentación saludable. O son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso, el reto actual. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de que sobre la incidencia de la pandemia COVID en economía? Establecimos un dilema. La salud o la economía. ¿Sí? O cuidamos la salud y descuidamos la economía. O al revés. Le damos prioridad a la economía y a la salud no. Caíamos en ese dilema. Y resulta que en la realidad, y hay que tener mucho cuidado, existen los falsos dilemas. ¿Sí? Los falsos dilemas. Y los falsos dilemas pues son aquellos en los cuales o lo uno o lo otro. Y es el caso que ha sucedido con el problema de la pandemia. Y en clase, ¿a qué conclusión llegamos? Que no es que descuidemos una por cuidar otra. Las dos. ¿Sí? Los dos aspectos, las dos variables pueden ser tratadas y cuidadas. ¿Sí? A través de la creatividad, a través de la imaginación, a través de la disposición, de la voluntad, de la valentía que tenga una sociedad, los seres humanos. Sí, Isa, te escuchamos. Yo creo que van de la mano porque no solo es alimentarse, sino que con base a eso usted puede prevenir muchas enfermedades si usted tiene una buena alimentación. Así como cuando se ve que una persona con no sé cómo explicarlo, que solo comen por comer, no algo Bueno. que les va a aportar algo a su salud, Esa es sino la que solo... Tengo entendido que esa es la malnutrición, Isa. Ajá, exacto. Entonces tienen que ir sí o sí de la mano. Correcto. A eso vamos. A establecer ya el planteamiento que vamos a desarrollar, porque tú hablaste de la alimentación saludable que contribuye grandemente a evitar enfermedades. ¿Sí? Eso es cierto. Pero resulta que hay un problema desde hace mucho tiempo, de larga data, en las sociedades como la nuestra, y es el hambre. ¿Sí? Y el hambre es una condición histórico-social. ¿Sí? Es una condición histórico-social provocada por los mismos humanos. Y eso es complicado. No es una enfermedad, el hambre no es una enfermedad, es una condición. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que la alimentación saludable nos va a garantizar prevenir enfermedades, otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, el cáncer. Estoy totalmente de acuerdo, pero cuando hablamos de hambre y alimentación, ¿sí? Entonces debemos de ver los dos problemas como como las dos caras de un mismo problema, ¿sí? Y que debemos con la creatividad, con voluntad y con valentía, ver los dos aspectos. Combatir el hambre, pero también construir ¿qué? Políticas que conlleven a una alimentación saludable. Y vamos a irnos con este planteamiento ya a desarrollar. Miren, estamos a punto de terminar ya el periodo de tiempo. Mi propuesta es que lleguemos hasta aquí para que sigamos el jueves y así pues no tenemos mayores contratiempos ni caemos en eso de tajo. Muchas veces, como ha ocurrido algunas veces, se termina la clase. Vamos a llegar hasta aquí
y el jueves. Nos vemos. Gracias, feliz día. Bye. Gracias. Recuerden Muchas que va a haber gracias. corto.